Buenos días a todas, bienvenidos a nuestro curso Aprendiendo la Doctrina de Jesús. Esta es la segunda sesión. Me da mucho gusto que estemos todas reunidas y que pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para comprender la doctrina que vamos a compartir el día de hoy. Bienvenidas a todas. Bien, vamos a comenzar esta segunda sesión con la tarea que les dejé la semana pasada, que era leer el texto de la carta apostólica Totum Amoris Est del Santo Padre Francisco en el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales. Les dejé leer el texto que comienza con todo permanece en el amor, como lo ven en la pantalla, hasta el párrafo que da inicio a un nuevo capítulo y termina con esta frase que es conmovedora su atención en reconocer el cuidado de lo que es humano como indispensable. En la escuela de la Encarnación había aprendido a leer la historia y a habitarla con confianza. Hasta aquí era donde tenían que leer. ¿Leyeron, chicas? Espero que sí hayan leído. A ver, primero para comenzar esta reflexión, díganme de la semana pasada que vimos la biografía de San Francisco de Sales, ¿qué idea quedó en cada una de ellas? A ver, ¿quién quiere contestarme? ¿Qué idea principal se quedó en su mente, en su corazón, sobre la biografía de San Francisco de Sales? ¿Quién quiere compartirme algo? Bueno, para mí, al leerla y ser el príncipe de la bondad y es el control personal que tuvo que tener él de toda su manera de ser, pues solamente con la ayuda de Dios, como él la tuvo, una inspiración divina, fabulosa, digo, maravillosa. Esa es la mano de Dios la que te ayuda a lograr poco a poco, paso a paso, la santidad. Muy bien. No quiero contar. ¿Alguien más tiene algo que compartirnos sobre algo que le haya impresionado de la vida de San Francisco de Sales? Bueno, vamos entonces a pensar en San Francisco de Sales, en la carta del Papa, y vamos a darnos cuenta que el santo de la amabilidad, su vida es una de las más impresionantes y llenas de actividades admirables, como pudimos ver. En cada momento de su vida hay frases, hay momentos que nos sirven de ejemplo para nuestra propia vida. Y hoy entonces vamos a ver lo que nos dice esta parte que leímos de la carta del Papa, en donde nos habla que todo permanece en el amor. Y aquí espero que hayan subrayado su texto, que hayan puesto mucha atención en lo que dice la carta, para que esta pequeña síntesis nos reafirme ese conocimiento y lo podamos compartir con las demás. Nos dice en la carta que todo lo que vamos a reflexionar sobre San Francisco de Sales nos alienta a recoger la herencia espiritual precisamente de lo que nos ha legado San Francisco de Sales. Es decir, muchos de los seres humanos dejamos casa o coche como herencia. Y vean, San Francisco de Sales lo que nos hereda es precisamente todos los valores espirituales que los hombres podemos cosechar cuando nosotros adquirimos la gracia de Dios, nos damos cuenta de eso y llevamos a cabo. Nos dice también en la carta que San Francisco de Sales tenía más de 50 años cuando falleció y estaba cansado y con la salud muy deteriorada.
Esto me hace pensar que a pesar de que somos personas mayores, tenemos mucho que ofrecer al mundo, no por sentirnos cansadas o que estemos deterioradas en la salud, pues tenemos que tirar todo a ver cómo sale, ¿verdad? Sino tener conciencia que en esta época de madurez tenemos mucho que ofrecer a los demás. Cuando él reconoce cuál es su misión en la vida, se pone en camino por puro espíritu de servicio. Esto nos invita también a tener nosotros un espíritu de servicio. Desde nuestra trinchera, con nuestras humildes facultades, servir a los demás. El servicio es algo que nos identifica como hombres. Los animales y las plantas no sirven a los demás con conciencia. El hombre es el único ser que puede tener conciencia de lo que tiene, conciencia de lo que es, y su objetivo en esta vida principalmente es servir, ¿verdad? Otra cosa muy importante que nos habla la carta es que se hospeda en el monasterio de las Visitandinas, en la casa del jardinero, para no causar molestias y estar libre para encontrarse con quien lo necesita. ¡Qué actitud tan humilde! Va a este monasterio y pide hospedarse en la casa del jardinero. Como nuestras relaciones, no por sentirnos así las consentidas, llegar a los monasterios como si fuéramos parte de la nobleza, sino reconociendo nuestra nobleza en Cristo, tener la humildad para hospedarnos en la casa del jardinero, para tener esa libertad, no con tanta barullo de la nobleza a la que cada uno se siente acreedor, sino para encontrarnos no con quien queremos o con quien queremos estar bien, sino con quien lo necesita. Esta sensibilidad que tenemos que tener para ver las necesidades de los demás y reconocer que nosotros tenemos muchos dones que a lo mejor pueden hacer bien al prójimo. Él, San Francisco de Sales, estaba impresionado por las débiles grandezas de la corte. Esto nos puede invitar a pensar que nos damos cuenta de nuestras grandezas, y eso nos hace sentirnos como pavos reales, ¿verdad? Pero son grandezas débiles, grandezas débiles de nuestra nobleza, que lejos de darnos vanagloria, deberíamos de ocupar para servir con amor a los demás. ¿Por qué? Pues que San Francisco de Sales, al reconocer todo esto, dice que vive sus últimos días como pastor, ¿verdad? Como pastor, dando conferencias, coloquios, predicaciones, confesiones y cartas de amistad espiritual. A lo mejor no todas tenemos el don que tiene Francisco para andar dando todos estos regalos a la humanidad, ¿verdad? De dar conferencias, coloquios, clases, talleres, pero reconocer nuestros propios dones. A lo mejor la que cocina bien, pues a cocinar con mucho amor para servir a la familia o a los amigos. A lo mejor quien hace tejidos, pues tejer una chambrita para donar a alguna casa hogar, algo de lo que tenemos como dones, servir hasta en los últimos días con esos dones que Dios nos dio. Todo esto va a configurar en nosotros un estilo de vida lleno de Dios, como es testimonio en esta carta de Papa Francisco al presentarnos esta reflexión sobre la vida de este hermoso santo, ¿verdad? Bien. Otro punto importante que nos recalca en la carta del Papa Francisco dice: tan pronto como el hombre fija con alguna atención su pensamiento en la consideración de la divinidad, siente cierta dulce emoción en su corazón que muestra que Dios es Dios del corazón humano, no es un Dios lejano. Así que cuando nosotros nos damos cuenta y consideramos a la divinidad, a Dios trinitario,
debemos también tomar conciencia de que en nuestro corazón, en todo nuestro ser, hay una dulce emoción en nuestro corazón. Deberíamos de sentir esa emoción de tener la presencia de Cristo en nuestro corazón, porque Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios es algo que se acerca a nosotros para invitarnos, para darnos aliento, para ser mejores según el pensamiento de Dios que así nos creó. La experiencia de Dios es una evidencia del corazón humano con asombro y gratitud. Vean qué emociones tan bonitas, asombrarse. Cuando uno ve una cosa muy bella, dices, ¡ay, qué bonito! Te da ánimo. Cuando vemos algún buen acto, cuando nace un bebé en nuestra familia, nos sentimos asombrados de tanta perfección. Pues desarrollar esa actitud de asombro es lo que nos hace reconocer las cosas buenas y bellas que hay en la vida. Y ahí, en esas pequeñas cosas, es donde podemos identificar la presencia de Dios en nuestra existencia y sembrar en nuestro corazón la gratitud. La gratitud desde lo más pequeño, como lo hacía San Francisco de Asís, o como lo veía precisamente San Francisco de Sales. Nos va a decir también que la fe no es un movimiento ciego, ¿verdad? Sino una disposición del corazón. No es creer por creer, no es porque así me lo enseñaron, no es porque ya tengo el hábito y yo sin eso no puedo vivir, sino es una disposición del corazón, es decir, con la inteligencia y con la voluntad, reconocer la presencia de Dios y esa fe que nos lleva a aceptar una verdad de un ser supremo que se ha manifestado al hombre para que el hombre tenga el sentido de su vida trascendente, que va más allá de nuestras riquezas mundanas, de nuestras riquezas terrenas. El hombre contiene una verdad que se presenta a la conciencia con una dulce emoción. Otra vez, la razón es en la razón donde ese estado de la vida que es estado de la mente que es la fe, va a aceptar la verdad de Dios para transformarnos. Es una verdad que se presenta en nuestra conciencia y que provoca una dulce emoción, como un bien querer, un bien que es apetecible por nosotros y que quiero apoderarme de ese bien. ¿Para qué? Para sentir vanagloria, no, para aprender precisamente en ese bien la humildad, la sencillez, el estilo de vida, mi compromiso de amor con los demás. Así que el hombre confía en una verdad que se presenta en la conciencia como una dulce emoción y como un bien querer hacia toda la creación de Dios. Vean qué hermosa disposición somos capaces los hombres de tener intelectual y volitivamente ante la creación y reconocer la presencia de Dios en todas las cosas que nos rodean. Así, San Francisco de Sales nos enseña a encontrar a Dios en cada hombre y en cada mujer de nuestro tiempo, como él lo hizo en su tiempo. Ahora el Papa Francisco nos invita a eso. Hey, chicos, les escribo esta carta apostólica para que aprendamos a encontrar a Dios en cada hombre y en cada mujer de nuestro tiempo, ese don de Dios. Es un regalo de Dios cada presencia humana y cada ser que existe en este planeta y que está a nuestro alcance, que nos quiere invitar a reconocer esta maravilla de la creación de Dios. Pues bien, con todo esto, en este texto vemos también que hace una reflexión el Papa sobre cómo San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, perdón, sella su memoria. Y esto me hace pensar en si alguna de nosotras ya ha encontrado como un lema, una frase
que ayude a sellar nuestra memoria, porque todas tenemos conciencia de la trascendencia, ¿no es cierto? Todas queremos llegar al cielo, todas queremos llegar a la santidad para gozar de la presencia de Dios, pero nos hemos puesto algún objetivo de vida para dejar en la memoria de los que nos rodean un sello. Ah, ¿verdad? Pues veamos el ejemplo que el Papa nos comparte. Dice, San Francisco de Asís sella su memoria diciendo, he resumido todo en estas dos palabras. Cuando os he dicho, nada pedir, nada rehusar. No tengo más que decir. Y uno, dice el Papa, pensaría que se trata de un ejercicio de mero voluntarismo, de una voluntad sin humildad, de una forma de autocomplacencia egocéntrica. Oigan, es que no tengo nada que pedir ni nada que rehusar. No tengo más que decirles que esto. Y nos debemos dar cuenta de que no es una complacencia egocéntrica, no es una forma de elitismo, de sentirme así como privilegiada por ser consentida de Dios, no es este elitismo, ni es un quietismo, no, pues hay que venga lo que tenga que venir y a ver cómo, pues voy a ser medio estoica, soportar y abstenerme y ahí llevarme la vida como si nada. Menos ser un abandono pasivo. Pues ahí las cosas como que vengan y las voy capoteando, ¿verdad? Porque es lo que Dios me mandó y pues ni modo, lo tengo que soportar de esa manera. No, de ninguna manera San Francisco de Sales dice estas frases para que nosotros tengamos esta idea errónea de lo que él mismo da testimonio en su vida. Al contrario, es una contemplación hacia Cristo. ¿Y cómo nos da este ejemplo? Nos dice, ¿veis al niño Jesús en el pesebre? Todas ponemos el nacimiento en la Navidad y ahí ponemos al niñito en el pesebre junto al buey y a los borreguitos y a los pastores. ¿Y qué nos hace pensar este nacimiento? Pues veamos lo que le dice a San Francisco. ¿Veis al niñito Jesús en el pesebre? Acepta todas las inclemencias del tiempo, el frío y todo lo que su Padre, Dios, Padre Dios, permite le suceda. Está en una cueva friolenta, no tiene todas las comodidades de haber nacido en un sanatorio y sin embargo el Hijo de Dios nace en esa completa humildad. No está escrito que haya existido alguna vez, no está escrito que haya extendido alguna de sus manos a los pechos de su madre. Se abandona totalmente a su cuidado y previsión sin rehusar los pequeños alivios que ella le daba. Del mismo modo, nosotros no debemos desear ni rehusar nada, sino aceptar igualmente todo lo que la providencia de Dios permita que nos suceda, el frío, las inclemencias del tiempo, nuestra situación de vida, y darnos cuenta que si hace frío, ¡ay, es que qué frío! ¡Ah, hace calor! ¡Ah, qué calor! Y entonces estamos siempre quejándonos de las que pasa. ¡Ay, es que ahora que estoy saludable no puedo ir de viaje porque me falta dinero! ¡Ah, es que ahora que estoy enferma, cómo me gustaría hacer si yo estuviera sana, lo que podría hacer? No, es tener conciencia de que Dios nos está moldeando y que si permite esos bienes o esos males, es porque algo quiere de nosotros hacia nuestra perfección, ¿verdad? Así Así es. que entonces, al ver a ese niñito Jesús en el pesebre, nos debemos reconocer que nosotros también somos tan pequeñitos y que todo lo que está a nuestro alrededor tiene un sentido, sea bueno o sea malo, y que no debemos ni estar deseando ni rehusar nada de lo que nos sucede, sino aceptarlo
porque Dios nos provee y nos provee material y espiritualmente para que todas esas inclemencias o todas esas alegrías logren una perfección en cada una de nosotros según nuestra condición de vida. ¿Estoy siendo clara hasta el momento, muchachas? ¿Les hace pensar en el texto que leyeron? Sí, Bien. sí. También nos comenta el Papa que San Francisco aprendió en el misterio de la Encarnación a leer la historia humana y a habitarla con confianza. ¿Qué es el misterio de la Encarnación? ¿Alguien me puede decir? No, 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 no escuché tu pregunta, Gris. ¿Qué es el misterio de la Encarnación? ¿Qué es? ¿Qué es el misterio de la Encarnación? El nacimiento de Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Ajá. ¿Y el misterio en qué consiste? El misterio de la En que la venida del Espíritu Santo a María. Ese es un misterio. ¿Quién era el Espíritu Santo para llegar a, a, a fecundar a María para que naciera Cristo? Es un misterio. Un Es un misterio, sí. misterio porque un misterio es como poner un velo a una verdad que no comprendemos. Por eso para nosotros todavía no logramos racionalmente entender cómo todo un Dios se puede convertir en hombre. ¿Mm? ¿Y cómo es posible que en el vientre de una mujer ese Espíritu de Dios se haya encarnado en el cuerpo virginal de María, virgen, antes, durante y después del parto? No logramos comprender todo eso, por eso es el misterio. Y se encarna un Dios completamente espiritual que no tiene cuerpo, se encarna en un hombre, ¿verdad? Y entendemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Racionalmente no encontramos explicaciones, por eso es un misterio. Y eso lo va a estar ahora sí que masticando San Francisco de Asís hasta comprender que en ese misterio de la encarnación puede leer la historia humana. ¿Esto qué significa? ¿Cómo podemos comprender este concepto de San Francisco de Sales? En el misterio de la encarnación, San Francisco de Sales aprende a leer la historia humana. ¿Cómo podríamos entender esto? A ver, chicas, las de la convivencia, quiero escuchar sus lindas voces, a ver qué les dice esto. ¿Cómo por medio del misterio de la encarnación podemos leer la historia humana? Pues por medio de la contemplación de la vida del Hijo de Dios, ¿verdad? Contemplar el misterio. Lo contemplamos. Y por medio de eso, ¿cómo podemos leer la historia humana? La vida. A ver, por ahí alguien Por medio de la vida de Jesús, o sea, el misterio de la encarnación, pues conocer, ir de la mano de Jesús. O sea, contemplando en la criatura los signos de amor, de paz, de todo lo que nos transmite esa contemplación. Muy bien. Y fíjense entonces, el misterio de la encarnación que consiste en tratar de entender o que todavía no entendemos cómo un Dios se hace hombre, es posible que Dios se haya hecho hombre. Y ahí tenemos a Cristo. Ese Cristo nos ayuda a entender la historia humana. ¿Dónde estaría, por analogía, así como tratando de entender cómo ese misterio se da en la historia humana?
cuando nos damos cuenta que como hombres somos imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que hay algo de Dios en nuestra propia existencia. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Por mis facultades espirituales. Yo soy una unidad sustancial de cuerpo y de espíritu. Mi cuerpo, con todos sus sentidos internos y externos, me ponen en contacto con el mundo, pero mis facultades espirituales, que son la inteligencia y la voluntad, esas no son materiales. Por eso entendemos que cuando nos morimos, nuestra alma trasciende hacia la eternidad. Ahí nosotros podemos ver cómo lo espiritual viene y se encarna en nosotros para ser quienes somos. Y ahí puedo leer mi historia, cómo ocupo mis facultades espirituales para comprender este mundo y para darme cuenta de que soy hijo de Dios, que soy imagen y semejanza de Dios. Y entonces, perdón, al reconocer estas facultades espirituales y darme cuenta de que Dios me creó por amor y me dotó de su imagen y su semejanza para que yo reconozca mis facultades espirituales, entonces habitar en confianza con toda esa espiritualidad que tenemos y que somos capaces de desarrollar día con día. ¿Para qué? Para poder amar a Dios, honrar a Dios, aprender de Cristo, que se vino a comunicar directamente con nosotros. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión en esta vida, como Cristo cumplió la misión que Dios Padre le había puesto. Se encarnó para mostrar y dar testimonio del amor a Dios a los hombres, muriendo en la cruz, resucitando y liberarnos del pecado. ¿Ven? ¿Cómo hay una gran profundidad en esta pequeña frase? San Francisco de Asís aprende en el misterio de la encarnación a leer la historia humana y habitarla con confianza. ¿Les queda claro ya este párrafo? A ver, Chela quiere hacer una pregunta. Sí, con mucho gusto. Gris, cuando hablabas de la gracia de Dios, que es precisamente cuando la recibimos en el bautismo, ¿y qué pasa con las personas que no están bautizadas o que están tan alejadas de Dios sin el bautismo en primer lugar? ¿Cómo pueden ellas tener una conexión espiritual con Dios? A ver, aquí tendremos que distinguir para entender. Como hijos de Dios, son todos los que, aunque no estén bautizados, todos somos criaturas e hijos de Dios. Nosotros tenemos la gracia de reconocerlo, ¿verdad? Y los de Oriente que tienen otras doctrinas o tantas otras doctrinas que existen para explicar la espiritualidad humana, aunque ellos no reconozcan a Cristo, no dejan de ser hijos de Dios. Entonces todos son amados por Dios porque Él los creó. Todos son imagen y semejanza de Dios, ¿sí? En primero. Segunda, los que aceptamos el cristianismo estamos siguiendo la doctrina de Jesús, que la doctrina de Jesús aparece cuando Jesús ya empieza a predicar, a establecer a la iglesia, cuando nos hace reconocer lo que es los sacramentos, y entonces nosotros con mayor conciencia recibimos ese don, esos dones con los sacramentos en nuestra fe cristiana. Pero esto no quita que los demás también sean amados por Dios, ¿verdad? Pero pueden ser amados como criaturas o como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Porque un padre no procrea y si no le pone la mamá el apellido al hijo, pues ya no es su hijo, sigue siendo. Pero la mamá que registra al hijo con el nombre del papá y el papá lo reconoce, pues está más sano, ¿verdad? Y en cambio, los que no están bautizados, pues también son hijos de Dios.
Y solamente Dios en su misericordia y en su justicia, con todo su amor, Él pues dota a todos de las facultades para que hagan el bien, para que la inteligencia y la voluntad conozcan la verdad y el bien. Claro que en nuestra doctrina sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero quien no conoce su doctrina, Jesús tiene amor y lo ama como su hijo. ¿Por qué? Porque es su criatura. Y cuando nosotros profesamos una iglesia católica, es cátodos, que significa para todos, está abierta para todos y es la libertad humana la que decide si yo quiero ser católico o soy de otra religión. Y Dios ama al hombre libre. Y gracias a la libertad que nos da Dios, el hombre tiene el derecho y la obligación de usar su libertad para lo que a él le plazca. Nosotros no podemos juzgar a los demás hombres porque, como no está bautizado, ese no lo ama tanto. Como él no es católico, pues está como al margen. ¿Qué dijo San Francisco de Sales? No debemos vanagloriarnos, no debemos ganarnos de egocentrismo. Tenemos que servir a todos porque todos somos hijos de Dios. ¿Cómo se llama la encíclica? ¿Cómo se llama la encíclica? Todo pertenece al amor. Todo pertenece al amor. ¿Y quién es el amor? Es Dios. Y un amor elitista que nada más a los que son bautizados los quiero, pues no sería Dios. Solamente a los que cumplen sus preceptos del cristianismo, esos sí son mis consentidos. A los demás, su tache. No sería entonces totus amoris, es todo pertenece al amor, todo pertenece a Dios. Dios es el creador de todo, ama a sus criaturas y los provee de lo que es necesario para su desarrollo, crean o no crean en la iglesia cristiana. ¿Me explico? Aquí tenemos que abrir el horizonte y yo creo que el Papa Francisco se da cuenta de todos estos conflictos que nuestra mente reducida hace como que nada más para nosotros, ¿no? Agua para mi molino y los que no están, no. Aquí precisamente habla en esta carta de que nos abramos, que veamos este ejemplo para todos y cada uno de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. No, a los que antes no conocían a Cristo, ya todos condenados, no, también eran criaturas de Dios. Oye, es que los que no pertenecen a la Iglesia Católica, no, todo pertenece al amor. Y Dios es tan grande que no lo podemos reducir a nuestras categorías humanas. Nuestra mente es chiquita, nuestro horizonte es corto. No podemos juzgar a los demás, ni debemos juzgar a los demás. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Hay algún otro comentario? Claro que los que pertenecemos al cristianismo, pues tenemos esta revelación que hizo Cristo. ¿Qué es la revelación? Quitar el velo, echar para atrás el velo para que nuestra inteligencia comprenda mejor el sentido de nuestra existencia y por qué Dios nos creó. Y los que tenemos conciencia, pues tenemos mayor obligación de cumplirla para lograr esa santidad y llegar a la plenitud de nuestra existencia, regresando a la casa del Padre. Es mayor obligación de nosotros, por eso yo les digo que ser cristiano es rete difícil. Y no se trata de andar de rosario en mano, sino con estas pequeñas, grandes actitudes y no dejarnos vanagloriar de las grandezas de la monarquía. ¿Queda claro? Bien. Sí, gracias. Aquí les puse unas frases que, por supuesto, no vienen en la carta, pero que creo que cuando leemos el libro del Tratado del Amor de San Francisco de Asís, podemos complementar toda la introducción a la carta apostólica del Papa Francisco y nos ayuda a comprender con mayor profundidad qué nos quiere decir. Dice: tened paciencia con todo el mundo,
Ajá. Paciencia. No nada más decir, bueno, aquí estoy esperando. Como dijimos, no es una paciencia pasiva, es abrir nuestra inteligencia a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo Dios podría ver esta situación de vida? Tened paciencia con todo el mundo, pero principalmente con vos misma. Quiero decir que no perdáis la tranquilidad por causa de vuestras imperfecciones y que siempre tengáis ánimo para levantaros. Vean qué cosa tan bonita. Hasta en lo que acabamos de comentar podemos aplicar esta frase, paciencia. En mí misma, dándome cuenta que soy imperfecta y que sí tiendo a sacar conclusiones, a tener prejuicios, a no comprender en la totalidad, a darme cuenta que no soy como los otros, que cada uno tiene sus propios dones y ser pacientes porque así Dios me creó. Y al darme cuenta de mis propias imperfecciones, de mis limitaciones, de cómo prejuzgo, de cómo reduzco toda la verdad a lo que me conviene, entonces tener ánimo para levantarnos. ¿Cómo nos vamos a levantar? Conociendo lo que Cristo nos muestra. Lo que ustedes comentaron, que en el proceso de vida pública que tenemos de Jesús, nos da testimonio cómo se acerca a la samaritana, cómo tiene paciencia con los fariseos, que no pensaban como él y no los condenó, trató de amarlos y entenderlos. Y no vino a abolir la ley, como decía el Evangelio del domingo pasado, sino a darle perfección. Busquemos la perfección en nuestros pensamientos, abremos nuestros horizontes, comprendamos al otro con sus imperfecciones, porque eso que estoy criticando, lo que me choca, me checa. Y eso que yo puedo identificar en mí, no me tiene que llevar al desasosiego, a la depresión, a la pasividad. Al contrario, el ánimo a levantarse. ¿Ven qué bonito? Y cómo va encontrando coherencia en toda la forma de pensar para argumentar nosotros mismos cómo vemos el mundo. ¿Algún comentario, chicas? Bien. Yo lo estoy analizando, Gris, como conceptos humanos bajo el criterio de Dios. Claro, así. Para eso nos lo escribió el Papa, para que nosotros nos demos cuenta cómo los hombres y mujeres de nuestro tiempo podemos aprender esta doctrina de Jesús. Sí, Muy, gracias. muy bien. Dice, no nos lamentemos, esforcémonos por someternos mansamente a la voluntad de Dios cuando lleguen esas pequeñas molestias diarias. Oigan, ¿se han dado cuenta qué difícil es no quejarnos por las cosas que vivimos a diario? Y entonces nos lamentamos. Nos damos nuestros nopalazos, ¿verdad? Ay, qué vida, qué tráfico, ay, qué gente, ay, esta comadre, ay, este marido que me tocó. Todos nos estamos lamentando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llevar a Cristo a nuestra vida? Esforzarnos. No es fácil. Dice, esforzarnos es poner fuerza para lograr lo que queremos. Esforzarnos mansamente. Mansamente, no mensamente, mansos, no mensos, ¿verdad? A la voluntad de Dios cuando nos lleguen esas pequeñas molestias diarias. Fíjense, no en cuando nos lleguen los conflictos grandes, sino en esas pequeñas molestias diarias. Ay, yo ya amanecí con dolor de cabeza, pobre de mí, y estoy de malas y lamentándome por mi dolor de cabeza. No, date cuenta cómo te vas a alentar al nombre de nuestro Señor que te va a proveer lo necesario para que estés bien. Y ese dolor de cabeza aprendo a vivirlo dando gloria a Dios. Y entonces tu actitud cambia y tu vida se va a fortalecer y en tu vida vas a encontrar ánimo porque encuentras la presencia de Dios en esa pequeña molestia o gran dolor de cabeza, pero que no te está quitando la vida.
Es necesario no juzgar las cosas según nuestro gusto. Chequen. Oye, entonces los que no están bautizados no son hijos de Dios. Ah, porque como yo sí estoy bautizada y yo estoy consciente que soy hija de Dios, entonces los otros que no están bautizados no son hijos de Dios. Diosito no son sus consentidos. Diosito no los quiere tanto como a los que sí. Ahí estamos de elitistas. No es necesario juzgar las cosas según nuestro gusto, sino según el gusto de Dios. Esta es la gran palabra. Si somos santos según nuestra voluntad, no lo seremos nunca bien. No seremos buenos santos. Es preciso que lo seamos según la voluntad de Dios. Y aquí me viene a la memoria una clase que di ayer sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, omnipotente, omnipresente. Imagínense que Dios lo único que hace es apetecer el bien. ¿Dónde voy a pensar que Dios solamente quiere a los bautizados? Porque entonces la voluntad de Dios sería imperfecta. Quiero a estos que están bautizados y a estos no. La voluntad de ahí de Dios sería contingente, cambiante. Preferiría unas cosas en contra de otras. Y entonces no sería voluntad divina. La voluntad divina nunca cambia. Es omnipresente, presente en todo lo que Dios ha creado. Omnipotente. Tiene todas las capacidades de amor y de apetecer el bien. No discrimina, no excluye, no prefiere más que a otro. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. Gris, entonces, por ejemplo, ya oyendo todo esto, en un momento dado, el pesimismo está separado de Dios, ¿verdad? Claro, claro. Porque miren, aquí qué bonita pregunta y qué interesante. ¿El pesimismo qué es? La falta de ánimo. ¿Ah? Cuando tienes mucho ánimo, eres optimista. O sea, Cuando pierdes el ánimo, eres pesimista. Es decir, que el pesimismo es la carencia de ánimo. ¿Ah? Ánimo, ¿qué significa? Animar el alma, animar vida, espíritu. Ánima es alma, principio que da vida. Eso es lo que existe. Cuando tú te vuelves pesimista, estás perdiendo el alma que se hizo para el bien. Por eso tienes la voluntad que siempre apetece el bien. Pero, Oye, Cris, pero si son estados nada más, o sea, no que siempre esté pesimista, sino momentáneos, o sea, como parte humana, ¿no? Esa debilidad que a veces tenemos, pero que pues la sacamos adelante, ahí cómo nos lo explicarías. eso es darnos cuenta de que todos los seres humanos somos imperfectos. Si fuéramos perfectos, seríamos dioses. Ahora, nuestra imperfección nos lleva a reconocer que tenemos cuerpo y espíritu. El cuerpo tiene sus limitaciones y el cuerpo es el instrumento del alma. Y nuestra alma es un alma racional en la imperfección de Dios respecto a la perfección de Dios. Nosotros somos imperfectos, cambiantes, contingentes, mutables. No somos los mismos que fuimos ayer. Nos damos cuenta que día con día vamos cambiando, que no tenemos un conocimiento perfecto de las cosas. El único que conoce perfectamente es Dios. Cuando nosotros vamos dándonos cuenta de nuestra propia naturaleza y reconocemos estas miserias, entonces nos damos cuenta de que cometemos errores, que caemos, vamos a poner el ejemplo de ahorita, en pesimismo. Y como bien dices, es un estado de ánimo. Es un momentito en nuestra existencia, o un momentote puede ser,
Pero si tú estás consciente de que eres imagen y semejanza de Dios y aplicas la doctrina de Jesucristo, te das cuenta que Dios no creó el pesimismo, es una actitud humana por tus propias miserias. ¿Y qué nos ha revelado Jesús? Que no te debes dejar llevar por la tentación y por el mal. Ahí tenemos el evangelio de las tentaciones. Todo lo que el demonio le presentó a Jesús y dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué ejemplo nos da? Que cuando yo caiga en depresión, angustia, pesimismo, que son ciertas tentaciones, ¿qué debo decir? Apártate de mí, Satanás. Yo amo a Dios, Dios es amor, Dios es alegría, Dios es paz, Dios es todas estas perfecciones. Apártate de mí, Satanás. Y tú, por tu libertad, tienes las dos opciones, de dejarte llevar por el chamuco o seguir la doctrina de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Y ese momento de depresión, reconocer que es parte de tu contingencia humana, no desesperarte, como dice San Francisco de Sales, tenerte paciencia, pero no quedarte pasiva, sino al contrario, decir, ánimo, levántate, está Dios contigo, mira nada más, qué bonito de estar Dios viéndote que estás ahí tirada en tu cama echadota como vaca. Te quiere al servicio, ¿no? Así como correo. Dios te quiere al servicio, Dios te quiere que saques tus dones para meterlos, para ponerlos encima de la mesa, no debajo de la mesa. Ánimo, chicas, Dios te dio todo esto para que des ánimo, vida, alma, espíritu, que eso es de lo que Dios nos lleva. ¿Ven? Muy bien. Espero haber contestado. Gracias. ¿Hay alguna otra observación? Bueno, un poquito, Gris. Ahí es donde entra el estar bien, ¿verdad? Primero uno, luego uno y después uno para poder dar. ¿Eso convierte en egoísmo? No. No. Si tú no estás bien, no puedes dar. A ver qué comentan. O sea, que lo que te pregunto de decir, que ahí es donde entra el estar primero uno bien para poder dar. Sí, pero luego dijiste una frase, primero uno. Ah, sí, primero uno, luego uno y después uno. Si Yo tú- le comentaba que eso se podía tomar como egoísmo. Eso, dicho así y textualmente, te puede llevar a un egocentrismo, porque el amor propio es un margen muy delgadito, como seres contingentes que somos, cambiantes, susceptibles y con esta tendencia al mal, ¿verdad? Es un margen muy delgadito de tener amor propio, reconocer tu dignidad como persona y otra cosa, decir primero yo, durante yo y después yo. Eso es, Oye, Cris. es volverse ególatra, egocéntrico y egoísta. Gris, pero cuando lo haces consciente de querer estar bien, o sea, digo, primero yo, después yo y enseguida yo, pero quiero estar bien porque quiero dar, no para sentirme yo bien y para que me den, sino para yo poder transmitir, ofrecer a la gente que está a mi lado. Entonces, si yo no me siento bien, pues no puedo dar algo que no tengo. ¿No? Y entonces ahí está lo sano del amor propio. Ya no llega. Les dije, una línea muy delgada. Hay que fijarnos en lo que es el amor propio, saber que debes estar tú bien para poder servir a los demás por amor. Servir a Dios. Y si no hay amor en tu corazón, ¿cómo vas a dar amor a los demás? Nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Así es. ¿Quién O sea, tiene más amor? Dice el Evangelio. ¿Quién tiene más amor? El que da la vida por sus amigos. Y el amor propio es reconocerte como hijo de Dios, con todas tus facultades, con todas tus limitaciones, y saber que tú tienes que estar sano, fuerte, alegre, para poder dar amor a los demás, porque si tú no estás bien, los demás tampoco van a estar bien. Pero una cosa es que tú te pongas primero yo, luego yo y después yo, Para mí. que ruede el mundo, o primero yo y luego ver de lo que me toca le doy a los demás. Entonces, ¿dónde está la caridad?
Ujú. Sí. Ahí entra pues cuando uno no está preparada espiritualmente, ¿no? Y caes en estos egocentrismos, en filosofías egocéntricas, en donde desplazamos a Dios. Se dice, antes se creía más en un teocentrismo, donde Dios era el centro de todas las cosas, y actualmente caemos en un antropocentrismo. El hombre es lo máximo y alrededor del hombre ruedan todas las demás cosas. Eso ha llevado al egoísmo de nuestro tiempo, a la superficialidad, al relativismo y a esto de que, ay, lo amo mucho, pero es que ya me voy a divorciar, pues porque no me hace feliz, ya no me compra lo que quiere, es que ya no me pasea, y si no estoy bien yo, pues no puedo darme a los demás, porque pues él ya no me consiente como yo necesito. ¿Mm? Sí, sí, está muy bien. Gracias, Gris. ¿Ah? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna observación? Así que chicos, es necesario no juzgar las cosas según nuestro gusto, nada más por placer, por egocéntricas, sino según el gusto de Dios. Y preguntarnos, ¿y Dios si estuviera en mi lugar, qué haría? Bien. ¿A Dios qué le gustaría que yo hiciera? ¿Cuál es el ejemplo de María que yo podía llevar a cabo en mi vida? Esta es la forma en que sí podríamos llegar a ser santos, no según nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Es preciso que seamos santos según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca va a desear, apetecer algo que sea negativo, algo que sea malo, porque su voluntad es perfecta, omnipresente, omnipotente, no es cambiante. No es que ahorita tengo ganas de esto y ahorita no. Es que a ellos sí los quiero, pero a estos no. Ajá. Dios no. Su voluntad es perfecta y a todos nos ama y conoce el bien de todos y a todos nos hace por el bien. Nunca se le ocurre decir, ay, no, pues ahorita no me dan ganas. Los hombres sí cambiamos de voluntad. Yo les digo, tengo una voluntad para estudiar, para ir a un congreso, me pueden mandar 3 días de 7 de la mañana a 7 de la noche a un congreso y yo, miren, encantada de la vida. Se me olvida el hambre, la sed, las obligaciones, los hijos, todo se me puede olvidar porque es algo que me fascina. Mi voluntad tiende a esas cuestiones. Ah, pero si ustedes me dicen, Gris, por tu salud, tienes que salir a caminar media hora, ¿saben de qué tamaño es mi voluntad? Miren, lo que abarcan mis uñas o menos. Así, apretadas. Tengo la peor voluntad para hacer ejercicio. Y a pesar de que reconozco que sería un bien por mi salud, no hay manera, soy una vaca echada. ¿Por qué? Porque mi voluntad es muy débil para las cuestiones físicas. Pero yo sé que soy así. Y entonces procuro moverme de otra manera para no estar tullida. Y reconozco que tengo una fuerza de voluntad para estudiar enorme, pero una fuerza pésima de voluntad para las cosas físicas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque me reconozco y le digo, Señor, perdóname, me diste este cuerpo que tengo que cuidar, pero por más que yo me quiero convencer de hacer ejercicio, nomás no. Y sé que te estoy ofendiendo porque soy una vaca echada. Y me hiciste mujer, no vaca. Ahí reconocemos cómo nuestra voluntad es cambiante. No es omnipotente. No es la misma voluntad para todo lo que hacemos. ¿Ven? Esa es nuestra miseria humana, esa es nuestra contingencia. Y luego con esta voluntad y con esta inteligencia juzgamos las cosas. Y por eso sacamos deducciones que no tienen razón de ser. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que la inteligencia de Dios conoce todo perfectamente, de manera absoluta, total, porque Él creó las cosas y todos los seres y a todos los seres humanos, y que su voluntad lo único que quiere es el bien. Si Él en algún momento apeteciera un mal, ya no sería Dios,
ya no sería perfecto. Sería mutante, sería cambiante, sería contingente, no sería Dios. ¿Sí queda claro? Oye, espero no Sí. hacernos más bolas. No, está Sí, perfecta la aclaración. bien, Perfecto. bien, chicas. Entonces, pero vean ustedes cuántas cosas preciosas leímos en esta primera carta que nos presenta el Papa Francisco. ¿Ustedes anotaron esas ideas importantes cuando leyeron? ¿Así lo Yo habíamos sí, comprendido? así es. Oigan, ¿alguna Yo encontró no alguna tanto. Yo no idea? tanto. ¿Qué dijo? ¿Alguna encontró alguna idea que yo no haya notado y que quiera compartirla con nosotros para incrementar nuestro acervo cultural? No, A pues ver, no. muchachos. No, Espero haber tocado los puntos importantes. no, Así está que muy bien. entonces, nada, Excelente. fíjense algo que me encantó, por eso les puse esta imagen. Vean que es un recipiente con miel y dice, nada es tan fuerte como la dulzura. Dulzura en lo que conocemos, dulzura en lo que apetecemos, dulzura hacia nosotros mismos, dulzura hacia los demás. Eso es por lo que San Francisco de Sales es un santo de la Un amabilidad, santo. un santo de la amabilidad. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no hay nada tan fuerte como la dulzura. ¿Ven? Qué hermosura, ¿verdad? Otra idea importante dice que en mayor o menor medida todos perseguimos la amistad con Dios, pero únicamente las almas generosas y por supuesto en diversos grados penetran en la intimidad de Dios. Por eso yo les afirmé que ser cristiano es muy difícil, porque unos aparentamos ser cristianos, pero nuestra vida no es un testimonio. ¿Por qué? Porque algunos decimos que perseguimos la amistad con Dios, pero pensamos diferente a lo que Dios ha pensado. Ujú. Decimos ser cuatachas de Dios y sus consentidas, pero nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones muchas veces no tienen esa dulzura de amor, de perseguir el bien, de estar conscientes de lo que Dios quiere de mí. Disponed entonces vuestra alma para el sosiego. Ya desde por la mañana, en el transcurso del día, procurad recordarlo con frecuencia. Si tenéis alguna desazón, no os alteréis, no os aflijáis, sino que, sin perder de vista, humillaos serenamente ante Dios y tratad de recobrar la tranquilidad de vuestro espíritu. Decid a vuestra alma, adelante, hemos dado un mal paso, vayamos despacito y con cuidado, y cada vez que caigáis, haced lo mismo. ¿Ven? ¿Cómo no va a ser un santo preciosísimo? Si nos está dando hasta la fórmula, la receta para combatir nuestros desasosiegos, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros reduccionismos, nuestros prejuicios. Decís, calmada morena, ya metiste la pata, pues ahora no te alteres, vete despacito, piensa, fíjate, aprende y entonces adelante. Hemos dado un mal paso, pero vayamos despacito y con cuidado y cada vez que vuelvas a caer, haz lo mismo, levántate el ánimo. ¿Ven? Pero por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la voy a hacer si no la conozco? ¿Cuándo voy a reconocer dónde está un error si no sé cuál es la rectitud que debo seguir? He ahí nuestra preparación espiritual que necesitamos para seguir diario, paso a paso, lentamente, buscar una excelencia en mi comportamiento, porque si no conozco, no sé si estoy haciendo mal. Exacto.
Y por eso nos tenemos que preparar día con día y ver el ejemplo que nos dan los santos de nuestra iglesia, porque ellos han vivido las virtudes humanas siendo plenamente humanos, pero practicando las virtudes los llevaron a ser ejemplos para la humanidad. Y ahí está el testimonio de que sí se puede, ¿verdad? Muy bien, mi chica, muy bien. No saber mostrarse bueno, fíjense en esta imagen que les puse. No saber mostrarse bueno no saber mostrarse bueno con los malos es una prueba de que no es uno bueno del todo. Fíjense qué hermosura. Cuando yo nada más soy bueno con los buenos, pues ¿qué de bueno hago? ¿Ah? Nada más saludo a los que me caen bien. Nada más ayudo a las que son mis cuatachas. Nada más las enseño a mis consentidas. Nada más procuro a mi nieto que ese sí piensa como yo. No. Si no sabes mostrarte bueno con los malos, es una prueba de que no es uno bueno del todo. Ahora pensemos en Dios. ¿Dios es la perfección del bien? Sí. Tiene que ser bueno con todos, porque si no, no sería Dios. Ahí está, lo que hace rato me andaban preguntando. Ahora sí que sin querer, pero seguramente el Espíritu Santo nos sopló para esta clase. Quien no es bueno con los malos, pues da prueba de que no es verdaderamente bueno. Dios es bueno con todos. ¿Queda claro, chicas? ¿Cómo Así te es. sabes que eres bueno? Cuando eres capaz de ser bueno hasta con los malos. Está abierto el micrófono, ¿eh? El evangelio del próximo domingo, si ya tuvieron encuentro, nos tocó Mateo 5, ¿no? Y habla contra la violencia. Y cómo es tan importante que nosotros, si nos dan un golpe en la mejilla, pongamos otra. Si nos piden la túnica, demos el manto. Si nos piden caminar ¿qué dice? Una milla, caminemos 2. Ahí está. Ven cómo Cristo, el Evangelio de Cristo, en San Francisco de Asís, en otra forma de decirlo, nos los está explicando. Y el Papa, reconociendo el mundo en que estamos viviendo, quiere escribirnos esta carta para traer a nuestro tiempo el ejemplo de San Francisco de Sales, el Evangelio de Cristo, y enseñarnos cómo en nuestro tiempo podemos dar un testimonio del amor de Jesús, el amor de Dios en nuestro mundo. Ser bueno hasta con los malos. Principio máximo de amor, que es la caridad. Y no dar lo que me sobra. Eso no es caridad verdadera. Dar lo que tengo como mis dones hasta a la gente que no me cae bien. ¿De acuerdo? Híjole, Perfecto. eso, Gris, eso sí está un poquito complicado, ¿verdad? Lograrlo. Si simplemente, por ejemplo, si llegas a algún lugar y saludas y no te regresan el saludo, es difícil aceptarlo. Pero el Es malo difícil. quedó en ti. ¿Ves? ¿Cómo? O sea, sí te sientes incómodo, pero debes Sí, pensar, sí. a ver, levantaos, ánimo. ¿Qué debes pensar cuando alguien no te regrese el saludo? El mal no quedó en Ay, mí, yo lo saludé. no me escuchó, no me conoce, cualquier cosa. No sé, pero me identificó. Queda en la persona. Sí, exacto. Por eso digo, sí lo pienso, no, pero a veces sí es difícil, sí tenemos que trabajar mucho eso. Por eso digo, ser cristiana no es fácil. No es ser No, cristiano nada de fácil. rezo. Es de ser buena persona con muchos valores frente a todos, los buenos y los malos. Sí. Bien. El concepto, Gris, también el concepto que dices, por ejemplo, si me dan en una mejilla, pongo la otra. Ahorita, en estos tiempos, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, ya mucho, si uno lo dice así, ahorita ya no se acepta mucho eso. Y eso es como que yo sí quisiera como que
algún libro, algo leer, cómo poder, ¿cómo se puede decir? Transmitir eso. Mira, en el Evangelio que del próximo domingo dice, ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente. ¿Mm? Ujú. Y yo les vengo a decir lo contrario. Ahora, en nuestro tiempo, también otra vez, ojo por ojo, diente por diente. Por eso, si me das en una mejilla, ya parece que te voy a poner la otra, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿se trata de golpes? No, se trata del consejo de la doctrina de Jesús. Esto habla de que vamos a recibir humillaciones, desprecios, vamos a recibir injurias, a veces las críticas de los demás, a veces nos van a herir, por supuesto, a veces vamos a sufrir de incomprensión, soledad, te está dando en la mejilla. ¿Y qué tienes que hacer? Pensar en los valores de Jesús y poner la otra mejilla con dignidad, es decir, expresar tu rostro. Sí, me injurió. Perdónalo, Señor, porque no sabes lo que haces. Te perdono porque no sabes lo que haces. El Evangelio de esta semana, que les digo que es el domingo, nos puede ayudar a entender por qué hoy, ojo por ojo, no comprendo por qué voy a dar la túnica o doy dos o voy a caminar. Eso, yo, si primero estoy yo, luego yo y después yo, ¿cómo crees? Me voy a cansar. Pero entonces, ¿dónde está la doctrina de Jesús? En entender que Él puso esta parábola para que nosotros entendiéramos que en la vida humana vamos a sufrir despojos, vejaciones, golpes espirituales o golpes físicos, decepciones, angustias, pero que el amor te tiene que levantar. Y Pero podrás... también, no te iba a comentar, también hay personas muy demasiado sensibles que toman muy a pecho cualquier detallito que no es importante. Bueno, para mí, te digo, será que ya tengo muchos años en que he recibido desprecios y eso y no me interesa, porque la que está sufriendo en el desprecio es la persona que lo está dando, Claro, no yo. claro. Entonces, hay personas que sienten muy sensibles, que sienten muchísimo, muchísimo cualquier detallito de distracción. Entonces, también eso hay que superarlo. O sea, no ser tan ególatra en que merezco el saludo de todas. Claro. Oye, con el debido respeto, pero ahorita que comentó eso, Lichita, me acordé de una enseñanza de Buda. Bueno, ahí va, ¿eh? Dice que estaba Buda en un camino y entonces una persona lo insultó y Buda no se inmutó. El hombre lo volvió a insultar. Buda no se inmutó nuevamente. Tercera ocasión viene y lo insulta más fuerte. Buda no se inmutó. El hombre se pone furioso porque Buda permanecía en paz. Y le pregunta, a ver, ¿por qué no te ofendes si ya van 3 veces que te falta el respeto? Y entonces el Buda le contesta, mira, quien compró un regalo es para alguien, pero quien no va a recibir tiene la libertad de aceptar o rechazar el regalo. Ahora bien, si tú compraste ese regalo de insultos para mí, está en mi propia conciencia que yo lo acepte o lo rechace. En este caso, tu regalo no me gustó, por eso no lo acepté. Palabras plenamente humanas del Buda. Sabemos que Buda es solamente un iluminado, no creen en un Dios personal, habla de esta perfección humana, pero cuando se dice una verdad, la verdad no encuentra contradicción, lo diga Buda o lo diga Cristo, ¿verdad? Y es verdad, como dijo Lichita, quien te ofende, quien te lanza una injuria, sufre más porque está sacando lo que hay en su corazón. Pero falta que yo me deje dominar por eso. Y ahí tengo la libertad y mi pensamiento positivo, amoroso, caritativo, me debe ayudar a aceptar o a rechazar esos regalos. ¿A poco no? Sí. ¿A poco no?
Ujú. Lección de Jesús y de Buda. Ahí me van a colgar, pero bueno. Bueno, tengo la dispensa porque gracias a Dios no soy monjita ni consagrada, entonces como filósofa, pues agarro parejo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, mis niñas, con esta pequeña reflexión, pues terminamos la sesión de hoy. Quisiera pedirles que la próxima semana se den a la tarea de leer el subtítulo de la carta que se llama El criterio del amor. Está bien chiquito, pero está muy profundo. Cuando termina la introducción, entonces empieza un subtítulo que dice El criterio del amor y tiene son 2 párrafos, es muy pequeñito, pero van a ver ustedes qué profundidad. Ojalá que subrayen, analicen, vean qué les mueve la neurona al escuchar todas estas palabras de amor y cómo coincide San Francisco de Sales, el Papa Francisco y en San Francisco de Sales, cómo está entendiendo el amor. Por eso, esta va a ser la tarea para esta semana. Leer solamente el párrafo que trata del criterio del amor, ¿de acuerdo? Y cuestionarse, a ver qué cosa les da curiosidad para entender muy bien el contexto del concepto del amor en San Francisco de Sales y el Papa Francisco. Para esto, también ya les compartí el audiolibro que está en YouTube, está el audiolibro también del Tratado del Amor, que si escuchan la primera parte, les va a abrir muchos horizontes respecto al amor. Y también encontré que este libro del Tratado de Amor de San Francisco de Sales está de venta en Amazon y no vi el precio, pero también si alguna se interesara, un poquito pesado de leer porque el idioma está en español como antiguo y pues trae conceptos teológicos y filosóficos. Pero bueno, aquí no hay límites y todas nos podemos dar la tarea y no dudo que el Espíritu Santo nos ilumina para comprender mejor estas cuestiones. ¿Sí? Perfecto. ¿Tienen alguna duda? No, muy bien. No, pues agradezco profundamente la participación de todas y cada una de ustedes. Gracias por el interés que muestran en esta sesión y ya saben, quedará grabado en YouTube por si la quieren repasar, la quieren compartir, nos dará mucho gusto. Que tengan una bonita tarde, una bonita semana y que encontremos muchos frutos espirituales de lo que reflexionamos el día de hoy. Las quiero mucho y gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias. ¿Dónde podemos oír la grabación, Gris? Pueden entrar a YouTube y Ajá. en el buscador Grisel Varela Rubio. Ok. Ahí les va, luego en la pantalla, hacia primera instancia salen los videos de otros cursos que les he compartido. Pero entran a uno y donde dice Grisel Varela Rubio, dentro de esa presentación, te lleva a mi canal. Y en mi canal, ahí ya dice, Aprendiendo la Doctrina de Jesús, sesión ¿En YouTube? Sí, sí. Ok. Grisel Varela Rubio en YouTube. Vas a ver muchos videos, pero abres uno de ellos y se ve la pantalla del video, empiezo a hablar y abajito dice Grisel Varela Rubio y se ve mi foto. Entonces haces clic ahí y ya te abre el canal y lo primero que sale es el video más actual. Ok, gracias. La semana pasada Gracias. y al ratito le subo este. Y Gracias, Gris. Gracias. Gracias. también Gracias, Gris. en el chat Que de estés bien. grupo, también en cuanto está grabado, también se los comparto. Ok, Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, bye. Adiós a todas. Adiós, 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 adiós.